Vamos a continuar con el mensaje de hoy, ¿está bien? Sí, muy bien. Vamos a continuar con nuestra serie que titulamos Listo, Caos. ¿Cómo se llama la serie? Caos, una serie sobre el libro de Jueces, ¿sí? Y el día de hoy vamos a continuar estudiando este libro y quiero recordarte esto y te pido que lo apuntes o que te lo grabes o que lo tengas por ahí, pero que lo retengas, por favor. Quiero repetirte esta idea, ¿sí? La idea es que el caos que vivimos en nuestra vida, ¿estás conmigo? ¿Sí? El caos que vivimos en nuestra vida está directamente relacionado con la ausencia de Dios en nuestra vida. La ausencia de Dios en nuestra mente, en nuestras acciones, decisiones, en el total de nuestra vida, ¿sí? El caos que vivimos está relacionado con la ausencia de Dios, es decir, a mayor ausencia de Dios o entre más ausente está Dios en nuestra vida, mayor caos vamos a experimentar, ¿sí? Ahora quiero aclarar esto y lo dije en la primera parte, en la introducción de esta serie. Cuando hablo o hablamos de la ausencia de Dios, no estamos queriendo decir que Dios se va o desaparece. Dios es omnipresente, Él es eterno, Él existe desde la eternidad y por la eternidad, ¿sí? Su presencia lo llena todo, Él no deja de estar. Pero a lo que nos referimos es que somos nosotros los que vivimos o comenzamos a vivir como si Dios no existiera, ¿sí? Y teniendo por ausente a Dios en nuestra vida. Eso es a lo que nos referimos. Y es cuando vivimos de esa manera que comenzamos a experimentar el caos en nuestra vida, ¿sí? Y quiero recordarte un poquito rápidamente qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy, cuál es el escenario y qué es lo que encuadra este libro de Jueces. Mira, el pueblo de Israel cayó en caos, de eso se trata, ¿no? ¿Por qué cayó en caos o cómo cayeron en caos? Bueno, el pueblo de Dios, cuando Israel sale de Egipto, llegan a la tierra prometida, entonces se dividen las tierras entre las diferentes tribus y ahora cada uno tenía que ir a conquistar el pedazo de tierra que le tocó, ¿no? ¿Por qué? Porque esas tierras no estaban solas, no estaban deshabitadas. Había habitantes que adoraban otros dioses, que rendían culto a diferentes deidades y que tenían otras costumbres, otras tradiciones. Entonces el pueblo tenía que llegar, se reparten las tierras y a ti te tocó tal. Pues vas y luchas contra tales y los tienes que sacar. Dios les había dicho que a los habitantes de esta tierra, de toda la tierra prometida, todos los habitantes que estaban ahí, Dios les había dicho que los tenían que, a su pueblo, que los tenían que sacar, que no tenían que tener misericordia de ellos, que no hicieran alianzas, que no hicieran tratos con ellos, que a sus dioses los tenían que quemar, literalmente los tenían que destruir sus dioses, destruir las imágenes de sus dioses. Y también les había dicho, y no tienen que emparejarse con ellos, emparentarse, ¿no? No den a sus hijas, como pueblo de Israel, a los hijos de ellos, y no tomen sus hijas para ustedes. O sea, no se mezclen, no hagan tratos, destruyan sus dioses, sáquenlos de ahí. Pero cuando ellos llegan y comienzan esta conquista, o quieren comenzar la conquista, comienzan a fracasar. ¿Recuerdas esto? Comienzan a fracasar, se olvidan de lo que Dios les ha dicho, se olvidan del mandato de Dios hacia ellos, de lo que tenían que hacer, y comienzan a hacer pactos con estos pueblos, comienzan a hacer tratos, comienzan a tener misericordia de ellos, eventualmente comienzan a emparentarse con ellos, ya a relacionarse románticamente, amorosamente, ¿no? Hacerse ya ojitos, y eventualmente comienzan a servir a sus dioses. Entonces Dios ve todo esto y ve que ellos comienzan a fallar y les dice, hey, esto lo encuentras en el capítulo 2, les dice, como ustedes me han desobedecido, han sido infieles a mí, como me han desobedecido, entonces yo ya no los voy a librar de esta.
yo ya no voy a sacar a esos pueblos, y ahora esos pueblos y sus dioses van a ser como espinas a sus costados y como lazo a su vida. Es decir, les van a hacer la vida miserable, le van a sufrir por haberlos dejado ahí, como espinas, les van a dar lata todo el tiempo, como lazo, los van a estar haciendo caer, los van a tener amarrados. ¿En qué sentido? En su relación hacia con Dios. Ellos no iban a poder avanzar en su relación con Dios ni serle fiel a Dios a causa de su misma desobediencia y por haber dejado a estos pueblos ahí. ¿Estás aquí? Entonces Dios les dice, no los voy a sacar, y ahora van a ver lo que es cierto, ¿no? Van a vivir miserablemente gracias a su decisión. Ellos vivieron, hicieron según su voluntad y no la voluntad de Dios para ellos, y entonces cayeron en caos. Y este es el escenario. Y el día de hoy vamos a ver, comenzar a ver el ciclo de los jueces. Es un ciclo bien interesante porque lo vamos a ver repetido en la historia de todos los jueces que vamos a ver. Ahora, este ciclo, te lo quiero recordar, este ciclo es rebelión, castigo, arrepentimiento y restauración. Rebelión, el pueblo se rebelaba a Dios, desobedecía a Dios. Castigo, el Señor los entregaba a manos de opresores. Arrepentimiento, el pueblo clamaba a Dios. Dios levantaba a un libertador o a un juez, y entonces venía la restauración. Pero eventualmente se repetía el mismo ciclo, y se repetía el mismo ciclo, y se repetía, y lo vamos a estar viendo. Entonces vamos a comenzar con los primeros 3 jueces y vamos a ver cómo esto va tomando forma, este ciclo. ¿Oramos? ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tenernos aquí el día de hoy, Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos quieres hablar el día de hoy, y yo te pido, Padre, que tú nos hables, que tu palabra nos confronte, nos exponga. Espíritu Santo, ayúdanos el día de hoy y guíanos y enséñanos. Padre, gracias por este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a ir leyendo y voy a ir comentando algunas cosas y al final vamos a sacar las enseñanzas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me vas ayudando, David? Bien. Versículo 7 dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, olvidaron a Dios y sirvieron a los Baales. El término Baal lo que quiere decir es Señor. Entonces esto es, sirvieron a otros señores. O sea, ellos tenían diferentes dioses, diferentes señores, y a todos y cada uno de esos señores, pues ellos los sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Acera era otra deidad. Ahora, hay que recordar que un versículo antes, si tú lo lees en el versículo 6, se nos dice que ya se habían relacionado románticamente, ¿no? Ya se habían emparentado con ellos. Y pareciera que la idea continúa en que una cosa llevó a otra. El hecho de relacionarse emocionalmente con los pueblos enemigos los llevó a terminar sirviendo a los dioses que ellos tenían. Entonces, así comienza. Y algo importante es que la palabra que viene aquí de olvidaron no quiere decir como algo que ya se les olvidó, que desaprendieron, por así decirlo. Como ¿alguna vez has aprendido a hacer algo y luego lo dejas de hacer por muchísimo tiempo y luego se te olvida? Y tienes que volver a aprender a hacerlo, ¿no? Bueno, no se refiere a eso, sino que esto se refiere a que se les olvidó que Dios existía, comenzaron a vivir ajenos, ¿sí? O con Dios siendo ajeno para ellos, literalmente como si Dios no existiera para ellos. Ellos sí conocían a Dios, sí conocían a Jehová, de tal manera que después se arrepienten y Dios va a levantar un libertador. Sí lo conocían, pero comenzaron a vivir como se les pegó la gana y como si Dios no existiera. A eso se refiere con se olvidaron de él. Versículo 8 dice: entonces encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió a manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los israelitas
días sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Se olvidan de Dios y Dios levanta a este rey de Mesopotamia y los esclaviza, los oprime por 8 años. Pero algo importante que quiero que notes es que desde antes este pueblo ya era esclavo, pero este pueblo se había esclavizado en su corazón a otros dioses. Y lo que Dios hace con su ira no es abre la tierra y que se los trague y los mata a todos, no. Dios hace que ahora vivan las consecuencias de su pecado y su desobediencia. Y de veras se me hace bien interesante notar esto. Ellos primero estaban esclavizados en su corazón y luego vieron las consecuencias y vivieron la esclavitud en carne propia. Entonces Dios los entrega a este rey de Mesopotamia y por 8 años están ahí esclavizados y oprimidos por Cusán Risataim. Ahora, Risataim quiere decir el doblemente malo, o el doblemente malvado, o el doblemente inicuo, o como dirían hoy, ¿no? La chaviza, el malo por 2. Eso quiere decir Risataim. Era su apodo, no era su nombre, era su apodo. Y al parecer, el cuate era tan tirano que así le apodaban, ¿no? El malo por 2. Entonces, ahí está, y por 8 años oprime a los de Israel. Y creo que de alguna manera así llegamos a ser tú y yo también. Cuando vivimos vidas o áreas en nuestra vida pretendiendo que Dios no existe, muy rápido vamos a comenzar a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y vamos a entregar nuestro corazón a otros dioses, a los dioses de este siglo. Hemos hablado de esto antes: el dinero, el sexo, las drogas, el rock and roll, bienes materiales, ¿no? Aún la familia, aún la pareja, la reputación, la pornografía, el trabajo, la fama. Y vamos a entregar nuestro corazón a ellos y vamos a esclavizarnos a esos dioses si nos alejamos de Dios. Y vamos a comenzar a servirles, a tener una devoción por ellos, a estar atados a ellos. Y eventualmente vamos a vivir las consecuencias en la carne de las consecuencias del corazón. ¿Estás conmigo? Me llama la atención también esto del doblemente malo. Y me deja pensando, y se los dejo a ustedes, ¿no será que cuando rendimos nuestro corazón a los ídolos de este siglo, aún conociendo a Dios, ¿no será que las consecuencias pasan a ser doblemente malas en nuestra vida? Y vienen las consecuencias de los actos y creemos que es castigo, ¿no? Dios me está castigando porque me está yendo de la patada. ¿Es castigo o son las consecuencias de tus decisiones? Y lo peor es que podemos estar ahí por años, como ellos fueron 8 años, hasta que busquemos a Dios. Versículo 9 dice: cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. ¿Te das cuenta? Aquí ya hubo rebelión, ya hubo castigo y ahora estamos en el arrepentimiento. Se arrepienten, claman a Dios, Dios levanta a un juez, porque Dios siempre es fiel. Siempre es fiel. Y aún en su desobediencia, al haber hecho lo malo delante de él, clamaron y Dios vio su clamor y les levantó un juez para librarlos de esta opresión de Cusán y para que restaurara la paz. Y ahora este juez es Otoniel. A Otoniel lo vimos en el capítulo 1. Otoniel se casó con la hija de Caleb, ¿sí? Y bueno, levanta a Otoniel, un hombre de fe, un hombre que peleó, que ganó, que se asentó en unas tierras, que tuvo paz, que vivió con su esposa. A él lo levanta ahora para gobernar y para juzgar Israel. Ahora, un dato inesperado, y les voy a estar dando algunos datos inesperados a lo largo del mensaje, pero el primero es este. Dice aquí que Otoniel era hijo del hermano menor de Caleb. Y ¿sabes algo? Los hermanos menores no figuraban mucho en ese tiempo. Ni en este, ¿va? Ya me proyecté, ¿va? No.
¿Cuántos son hermanos menores? ¿Sí o no? No se crean. Bueno, el punto, fíjate, acuérdate de esto. A lo mejor recordarás o ayudará a que recordemos la historia de David, ¿no? Cuando Samuel va a ungir a un nuevo rey, llega a la casa del papá de David, ¿no? Y están los hermanos de David ahí. David ni siquiera estaba ahí. ¿Sí te acuerdas de esto? David era el menor y ni siquiera estaba ahí. Y a ver, ¿quién va a ser el rey? Y empieza como pasarela a los hijos, ¿no? A los hermanos mayores. Y Samuel dice, no, ninguno de esos. ¿No tienes otro? Sí, pues está el menor, pero está chambeando, está pastoreando, ¿no? Tráemelo. Y él va a ser. Los hermanos menores, como que no va. Bueno, pues de un hermano menor y de alguien menor sale Otoniel, ¿no? Del hermano menor de Caleb es el hijo Otoniel y de él se levanta el primer juez de Israel. Ahora, versículo 10 dice, vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. El Espíritu del Señor viene, el Espíritu Santo viene sobre Otoniel. Y esto es algo que vemos en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas en ciertos momentos y por ciertos periodos de tiempo nada más, para empoderarles y para ayudarles a ir y hacer la voluntad de Dios y cumplir con los planes de Dios. Pero me encanta, y fíjate esto, viene el Espíritu de Dios sobre Otoniel y lo primero que hace no es ir a pelear, es gobernar Israel, es juzgar Israel. ¿Te das cuenta? Esto pudiera ser que esto tuvo que ver con Otoniel como líder de Israel ahora, trayéndolos nuevamente a los caminos de Dios, recordándoles quién era Jehová, nuevamente confrontándoles, gobernando sobre de ellos. Y después, entonces sí, prepara al pueblo primero, los gobierna bien y entonces sí los lleva a la guerra. ¿Y qué pasa? Que Dios les da esta victoria. Y el versículo 11 dice, la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Esclavos por 8 años, libres por ¿cuántos? Por 40. Si tú estás pasando por algo que te oprime y por un momento difícil o algo que te está oprimiendo, déjame decirte que tu esclavitud va a durar hasta que tú clames a Dios. Y cuando clames a Dios, ¿sí?, tendrás que tomar decisiones también conforme a lo que Dios te esté guiando y te esté llevando. Pero puedes durar años atrapado, años esclavizado, pero siempre va a ser mayor la paz y la libertad que hay en Dios y que Dios te puede dar en lo que sea que estés pasando. Y si te fijas, su Espíritu Santo siempre va a vencer aún lo que pueda ser lo doblemente malo en tu vida. Con el Espíritu Santo podemos vencer aún lo más malo de nuestra vida para la gloria de Dios. Versículo 12 dice, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas, fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. ¿Te acuerdas cuántos habían sido esclavos antes? 8. Ahora son 18 años, ¿sí? Hay 40 años de paz, pero nuevamente se les olvida. Otoniel muere y se les olvida otra vez y nuevamente comienzan a hacer lo malo delante de Dios. Entonces Dios vuelve a levantar a otro enemigo. ¿Quién es ahora? Eglón, rey de Moab. Y este rey hace alianzas con otros enemigos, amonitas y amalecitas, van y derrotan a Israel. Ahora, la ciudad de las palmeras es Jericó. Jericó, la misma ciudad que Dios antes ya les había entregado, que de manera divina y sobrenatural Dios les había dado una victoria y les había entregado ya esa ciudad a los de Israel. Ahora esa es la ciudad que ellos pierden y en donde este rey de Moab, enemigo que los va a oprimir, hace su morada ahí. Ya no son 8, son 18 años que viven oprimidos. Versículo 15, pero los israelitas clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, el benjamita.
el cual era zurdo. Ahod, que era de la tribu de Benjamín y que además era zurdo, ¿sí? Otro dato inesperado, porque ¿sabes qué? Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha, pero el cuate era zurdo. Ahora, esto de zurdo no quiere decir nomás que era zurdo porque escribía con la zurda, ¿no? Como la palabra, literalmente esta palabra de zurdo en este pasaje quiere decir impedido de su mano derecha. Y hay muchos comentarios alrededor de esto. Algunos creen que tenía una deformidad en la mano, que tenía paralizada la mano, que tenía discapacitada su mano derecha. Entonces no podía usar su mano derecha, estaba incapacitado de su mano derecha. Por eso era zurdo. ¿Sí? Bueno, para ustedes está la sueva. Por eso era zurdo. Pero ser zurdo en aquellos tiempos era tomado como un defecto físico. La derecha era la buena. Bueno, la derecha era la buena. Era tomado como un defecto físico. Porque con la derecha era con la que peleaban, con la derecha agarraban la espada, con la derecha se defendían, etcétera, etcétera. Y si lo buscas en la Biblia, la derecha era la buena también. Hay un montón de referencias en la Escritura sobre la diestra o la derecha, ¿sí o no? Como era lo normal en aquel tiempo ser diestro, por eso era lo que representaba o hablaba del poder, de la habilidad, de lo bueno, ¿no? Por así decirlo. Fíjate, Isaías dice, este es Dios, pero en el libro de Isaías diciendo, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. No con la zurda, ¿va? Con la diestra victoriosa. Salmos, con tu diestra me sostienes. Jesús está sentado a la ¿qué? A la diestra del Padre. La derecha es la buena, ¿te das cuenta? Iglesia, Ahod no era el hombre esperado, ni era el hombre ideal para gobernar, para liberar al pueblo, para ganar en la batalla que iba a pelear. No era lo que se esperaba. Era un hombre considerado discapacitado en aquel tiempo como incompetente, tachado como... O sea, no era el cuate que se iba a levantar como líder y que la gente iba a seguir. ¿Sí estás conmigo? Y quiero recordarte algo que está en Corintios, 1 Corintios. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Es que Él no tiene la mano buena. Pues no era Él, era Dios con Él. Y quizá tú piensas que eres poca cosa, o has pensado o estás frustrado porque deberías de ser tal y eres tal, porque deberías ser el hijo de la mano derecha pero eres zurdo, ¿no? Quizá tienes algo que te inhabilita o que te impide o hay algo en ti que te hace sentir menos. Pero yo quiero animarte a que puedas ver y encontrar en la Escritura cómo es que Dios te ve. Y que al final lo que Dios quiere hacer en ti no depende de ti tal cual y de tus fuerzas y de tus capacidades, sino de su poder en tu vida. Y lo que Él quiere obrar a través de ti. Ahora, ser zurdo, si lo pensamos bien, en aquel tiempo era considerado así, pero tenía ventajas. ¿Sí sabes que el ser zurdo el día de hoy también tiene ventajas? ¿Sí, no? En deportes, por ejemplo, un zurdo contra un diestro tiene ventaja el zurdo. En algunos deportes, no en todos, pero en algunos sí. Hay ventajas también el día de hoy. Y mira lo que pasa con Ahod. Y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Como estaban bajo el dominio de este rey, le mandan tributo. No era un regalo como de buena onda, no era un presente de buena onda, era un tributo que tenían que pagarle al rey que los oprimía y los esclavizaba. Se cree que la cantidad que le mandaron era mucha, porque vamos a ver después que varios le llevan este tributo. Entonces, bueno, van y le llevan a este rey Eglón. Versículo 16, Ahod se hizo una espada de 2 filos
de un codo, 45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Se hace su espada de 45 centímetros y la ata a su muslo derecho. ¿Por qué? Porque lo normal era que los diestros ataran las espadas al muslo izquierdo para que se la sacaran como con estilo, ¿no? O no sé, pero ahora se lo ponen en el muslo izquierdo, pues eso era como para él le funcionaba, pero no era lo normal. Entonces, bueno, ahí está lo de la espada. Versículo 17 dice: y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Me encanta esto. Otro dato inesperado. Eglón significa pequeño ternero. Pequeño ternero. Pero ahora vemos que este cuate era un hombre muy grueso. Si yo hiciera una traducción de la Biblia, yo le pondría hombre de huesos anchos. Pero a lo mejor lo que debemos entender es que el cuate era muy gordo. Esa es la idea, que el cuate era gordo, no era un pequeño ternero, era una vacota, estaba muy gordo. Eso era Eglón, ¿sí? Ahora, versículo 18 dice: cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que se había traído el tributo, ¿ves? Eran varios. Entonces, lo dan, despide a la gente. Versículo 19: pero él, Ahod, se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, es decir, avanzaron yéndose, pero él se regresó y le dice a Eglón: tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dice el rey. Y todos los que le servían al rey salen del lugar. Pues claro, ¿no? Un cuate con una mano discapacitada, incapacitada, considerado como incompetente, pues ¿qué le va a hacer al rey, no? Un zurdo, pues ¿qué le va a hacer al rey? Pues salen todos y lo dejan solo con el rey. Ah, bueno. Ahod vino con él, versículo 20, cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla, el rey se levantó de su silla. La sala de verano básicamente era como una terraza, por así decirlo, lo podemos entender así. Una terraza al aire libre que tenía su propia letrina o su bañito ahí para que nadie molestara al rey y se fuera ahí a descansar y a fresco, ¿no? En la sala de verano. Ah, bueno. Ahí estaban, solos, los sirvientes habían salido, estaba la puerta cerrada. Y Ahod le dice: tengo un mensaje de Dios para usted. ¿Cuál fue el mensaje? Versículo 21. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. ¿Cuántos desayunaron el día de hoy? Imagínate esto, le clava la espada, o sea, saca del muslo, le clava la espada, se le va con todo y empuñadura, que el cuate era tan gordo que su gordura cubre la espalda, la espada, pero se le sale el excremento, se le sale todo el relleno cremosito que traía el cuate, se le sale, entonces Ahod se escapa, cierra la puerta con cerrojo y se va. Y Ahod se va. ¿Estás aquí? Y ahí está su mensaje, ¿no, rey gordo? Ahí está. ¡Shah! ¡Vámonos! De versículo 24 dice: después de que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado, y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano. O sea, imagínate cómo apestaba, que ellos creyeron que estaba haciendo su necesidad. El rey está haciendo pupú, ¿no? Esa era la idea. Por eso apesta, entonces déjenlo tranquilo. Pero luego dice que esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave, la abrieron y el señor estaba ahí. Su señor estaba en el suelo, muerto. Pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había huido a Seirat. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él de la región montañosa. Llega, se escapa, toca la trompeta para jalar al pueblo, para escuchar, para llamarles, ¿no?, a las demás tribus. Llegan y dice, estando él al frente de ellos, es decir, él ya estaba gobernando, ya estaba siendo el juez, ya estaba siendo su líder.
líder. Pero fíjate lo que les dice. Entonces Saúl les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Él estaba siendo ya líder ahí, pero él dice: el Señor les ha dado esta victoria. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. Y en aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes. Ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. ¿Cuántos habían sido esclavizados? 18. Primero habían sido 8 de esclavitud con Otoniel, y luego tuvieron paz por 40 años. Ahora fueron 18 años esclavos y ahora tienen paz por 80 años. Versículo 31 dice: después de Ahod vino Samgar, tercer juez, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Eso es todo lo que se dice de Samgar. Un versículo del tercer juez que hay en la Biblia. Hirió a 600 filisteos. No sabemos si fueron 600 en una sola exhibición, pum, 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 600, o si fueron 600 por un periodo de tiempo, pero lo que Samgar hizo, siendo el tercer juez que hay aquí, fue una gran hazaña. De manera implícita encontramos el mismo ciclo. Hicieron lo malo después de un periodo de paz. Dios los entrega a enemigos, en este caso filisteos, luego ellos claman porque Dios levanta un libertador, ¿no es cierto? Levanta a Samgar. Si ellos no hubieran clamado, no lo hubiera levantado. Entonces claman, sale Samgar, los libera, y lo interesante de la historia de Samgar es el instrumento con lo que él derriba a 600 filisteos, con lo que libera al pueblo de Israel. Una aguijada de bueyes. La aguijada de bueyes era una herramienta de trabajo del campo. Era una vara, como un palo, como de 2,5 metros más o menos, que en una punta tenía en un extremo tenía una punta como una lanza, y en el otro extremo tenía como una pala o como un cincel. Y con la punta le picaban a los bueyes para que caminaran y avanzaran, y con la pala iban arando o iban quitando el lodo, y esta era la aguijada de bueyes. Y con esto Dios usó a Samgar para liberar al pueblo. Otro dato inesperado, ¿no es cierto? ¿Quién iba a creer que con este instrumento de campo, a los bueyes, Dios iba a liberar a su pueblo? Sin embargo, el Señor lo hace. Samgar simplemente utilizó lo que tenía a la mano para servir a Dios, y Dios hizo su voluntad a través de eso. ¿Estás aquí? Iglesia, con todo esto dicho, ¿cómo aterrizamos esta información? ¿Qué aprendemos de estas historias? Bueno, hay que recordar que la Biblia, todo lo que está en la Biblia es para nuestra edificación y para que aprendamos a no caer en este caos que cayeron ellos. Aún la historia del Eglón es para nuestra edificación, y aprendemos de eso, ¿sí? ¿Cómo comenzó el caos de Israel? ¿Cómo leemos aquí lo que leímos? ¿Cómo comenzaba? Ellos haciendo lo malo delante de Dios, ¿no es cierto? Ellos haciendo lo malo delante de Dios, ignorando a Dios, viviendo como si Dios no existiera, siendo ajenos a Él y teniendo a Dios como ajeno para ellos. Y ¿sabes algo? Cuando tú y yo vivimos de esa manera, como si Dios no existiera, y nos olvidamos de Él en cualquier área de nuestra vida, así vamos a terminar haciendo lo que es malo delante de Dios y entregando nuestro corazón a otros ídolos. ¿Cuántos hemos hecho lo que es malo delante de Dios? ¿Cuántos hemos pecado? ¿Cuántos pecamos? Todos nosotros, ¿no es cierto? Y ¿sabes algo? Según lo que leímos, cuando alguien hace lo malo delante de Dios y peca en contra de Dios, ¿qué es lo que sucede después? El Señor, ¿qué dice? Y se encendió, ¿qué? La ira del Señor. De manera que tú y yo y todo ser humano, por su pecado, merece la ira de Dios.
Y a lo mejor dices, bueno, pero yo no soy tan malo. O sea, mi pecado no es tal, ¿no? Soy medio bueno. La Biblia nos habla de una naturaleza pecaminosa, que el ser humano nace con esto, no es algo que aprendes y desarrollas. El pecado no es algo que se va volviendo real en tu vida, ¿sí? Es algo con lo que nacemos como seres humanos, una naturaleza humana caída, alejada de Dios, separada de Dios, con una inclinación para hacer lo malo en contra de Dios, para ir en contra de Él, peleando contra Él, no para buscarle, sino para ir en contra de Él, separados de Él. ¿Estás aquí? Y por esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos, merecemos la ira de Dios. Merecemos su justo castigo, su ira. ¿Y sabes cuál es el castigo? La Biblia lo habla como que la paga de este castigo o la paga del pecado y de hacer lo malo delante de Dios, de ir en contra de su ley, de ir en contra de Él, la paga del pecado es muerte. Y no me refiero a una muerte física, aunque muchas veces nuestro pecado nos va a llevar a morir físicamente, claro que sí, sucede como una consecuencia del pecado en nosotros, sí, pero me refiero a una muerte espiritual, a vivir alejados de Dios, separados de Dios por la eternidad. Esto no es un asunto de morirte de tus 80 años aquí o no, es un asunto eterno. Vivir separados y alejados de Dios, eso es la muerte eterna, ¿sí? Y ese es el pago por hacer lo malo delante de Dios. Pero ¿sabes algo? Dios no se dio por vencido con este pueblo, ¿verdad? Y si hacían lo malo delante de Él una y otra vez y Dios no abrió la tierra y se los tragó la tierra o los quemó vivos y los... Dios no hizo eso. Dios les trató con misericordia. Ellos vieron las consecuencias de su pecado, ellos sufrieron la opresión, pero en el momento que ellos clamaban a Dios, Dios los liberaba. Y ¿sabes algo? Dios ha hecho esto con nosotros también y hace eso con nosotros también. Merecemos su ira, merecemos su castigo, merecemos la muerte por lo que hemos hecho en contra de Dios y seguimos haciendo en contra de Dios. Pero Él no nos da lo que merecemos, Él nos da de su misericordia y de su gracia. Y Él envió a Cristo a morir por nosotros y a traernos salvación. Y a que Él llevara la justicia y la ira de Dios por nosotros, para que tú y yo fuéramos salvos y perdonados y fuéramos reconciliados con Dios. Los jueces eran temporales. ¿Te diste cuenta? Se levantaban, luchaban, liberaban, morían. Y pasaba un periodo de paz y volvían a caer, y volvían a caer, y volvían a caer. Y juez que vivía, juez que moría. Pero en Cristo tú y yo tenemos a un juez, al único libertador que es eterno. Que la paz que Él nos da no es por temporadas, es eterna, es una paz hacia con Dios de manera eterna. No es algo temporal. Tenemos a un libertador eterno, el verdadero juez. El único juez que vamos a ver en la Escritura que no fue y derramó la sangre de otros, sino que Él liberó a su pueblo derramando su propia sangre en esa cruz para darnos paz hacia con Dios, libertad, vida en abundancia, perdón, una reconciliación hacia con Dios, para que ahora fuéramos adoptados como hijos e hijas de Dios. Y lo maravilloso de esto es que si tú pones tu fe en Cristo y entregas tu vida a Jesús y decides seguir a Jesús y te arrepientes de tus pecados, dejas todo lo que no agrada a Dios y decides caminar y seguir a Cristo y honrar a Jesús como tu Señor y Salvador, si le entregas tu vida a Jesús, tú eres reconciliado con Dios y Él te puede liberar. Y entras en una nueva relación restaurada con Dios. Recibes vida eterna, salvación. No importa si tienes años como creyente, y escúchame por favor en esto. No importa si tienes años como creyente. No importa si eres nuevo, si este es el primer mensaje que escuchas de esto. Si algo está oprimiendo tu vida, si algo estás viviendo esclavizado en tu vida y estás repitiendo ciclos de caos en tu vida, clama a Dios.
Acepta a Cristo, rinde tu vida, deja de combatir en contra de Dios. Recibe en tu vida al único que puede darte un corazón nuevo, que puede liberarte, que puede quitar esa opresión de tu vida. No tienes que esperarte 8 años, ni 18 años, no puedes ser librado de eso, y Dios te puede liberar de esas cosas. Y sabes, si recuerdas, ellos tenían estos periodos de paz, pero eventualmente volvían a caer y volvía a comenzar el caos y se volvían a olvidar de Dios. Y así somos también tú y yo, ¿no es cierto? Tenemos una necesidad y clamamos a Dios y leemos su palabra y oramos todos los días, ¿no? Sus 5 minutitos todos los días. Pero en el momento que pasa esa necesidad, se nos vuelve a olvidar Dios, ¿no es cierto? Y dejamos de orar. Hasta nos congregamos cuando hay necesidad, ¿no es cierto? Pero y venimos a la iglesia y podemos venir un mes, o 2 domingos, o 3 domingos, pero luego pasa la necesidad y se nos olvida. Y dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer su palabra, dejamos de congregarnos y se nos olvida y comenzamos otra vez con los mismos ciclos de caos en nuestra vida, a vivir como si Dios no existiera. ¿Te das cuenta que estamos igual en muchas cosas? ¿Cómo entonces podemos hacerle para no caer en estos ciclos? Bueno, en primer lugar, entrégale tu vida a Cristo. Ya lo hice hace muchos años, no. Mira, en la vida de un creyente, los ciclos de caos deberían de ser cada vez menores. No debería ser la regla. Y yo te quiero animar, y con mucho amor te lo digo, si tú tienes años siendo creyente, pero estás estancado por años en un ciclo de caos o en diferentes ciclos de caos, te animo a que valores si verdaderamente has hecho a Cristo tu Señor y Salvador, y si verdaderamente le estás siguiendo o no. Lo primero es eso, entregarle nuestra vida a Cristo, porque en Él hay libertad y en Él hay salvación. Pero además, en estas historias que leímos, creo que hay algunas cosas o algunos datos que se nos dan, que nos pueden ayudar a ti y a mí a librar las batallas del día a día, para no olvidarnos de Dios y para que al final podamos tener victoria en aquellas cosas que nos oprimen. Mira, lo primero es su Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo del Señor vino sobre Otoniel. ¿Recuerdas esto? Por un periodo de tiempo lo capacitó, lo ayudó, y Otoniel hizo la voluntad de Dios. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, cualquier persona entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no de manera temporal, no es algo por un momento nada más y por un instante y para hacer algo específico y se acabó. Dice la palabra que Él viene y hace su morada en nosotros. Él está en nosotros, y al Espíritu Santo lo recibes no poquito, no un cuarto de Espíritu Santo, en su plenitud. El Espíritu Santo viene en toda su plenitud a morar en tu vida. Jesús les dice a sus apóstoles en Hechos capítulo 1, les dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y este poder se trataba de la habilidad y el ser capacitado sobrenaturalmente para vivir y cumplir la voluntad de Dios para su vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida también, no de manera temporal, sino por lo menos hasta que este lado de la eternidad se acabe. Pero en este mundo, en esta tierra, en nuestro presente, tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos da de su poder, que nos empodera y nos capacita para vivir la vida y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y recordarás que Otoniel recibe el Espíritu Santo y luego gobierna y luego pelea, ¿no es cierto? Y sabes algo, cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, Él es quien nos va a ayudar para que tú y yo podamos ser gobernados por Dios, para que podamos someternos a la voluntad de Dios. Y una vez que podemos ser gobernados por Dios y Él gobierna nuestra vida, entonces podremos ir a pelear las batallas del día a día con el poder del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Sin embargo, esta relación, iglesia, la debemos cuidar. El Espíritu Santo no es una teoría, no es una magia, no es una fuerza, ¿no?
es una persona y es una relación en nuestra vida que debemos cuidar, procurar, porque la Biblia habla que podemos entristecerlo, que podemos incluso apagar al Espíritu Santo. No perderlo, pero sí apagarlo. La invitación entonces es: ¿recibes al Espíritu Santo? Sí, pero la Biblia nos anima a que seamos llenos del Espíritu Santo y que procuremos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hablar de la llenura del Espíritu Santo es todo un tema, ¿no? Pero quiero decirte esto porque creo que es importante. No tiene mucho tiempo desde que se empezó a proponer en las denominaciones y demás que la llenura del Espíritu Santo tenía que ver con la manifestación de dones espirituales. Una persona es llena del Espíritu Santo cuando hace esto o hace aquello, o cuando se cae, o cuando se cae y como pescado brinca, o cuando... Y algunos creen que esa es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, no estoy tratando de criticar, de atacar, no estoy diciendo eso, pero lo que yo veo en la Escritura es que, y no nomás yo, cabe aclarar, pero lo que encuentro en la Escritura es que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver no con un evento temporal y momentáneo que te hizo sentir raro, sino con una decisión constante en tu vida y con algo que tiene que ver con ser dirigido, con ser controlado por el Espíritu Santo en tu vida. Y esto no es algo que tú oras una vez y le dices, lléname Espíritu Santo, y ya tu vida es controlada por Él. Esto es algo que todos los días tienes que decidir y lo tienes que buscar y tienes que escucharle y tienes que obedecerle y tienes que tener comunión con Él y lo tienes que... ¿Estás aquí? De manera que la llenura del Espíritu Santo no se trata de cuánto le recibes tú a Él, porque tú lo recibes en plenitud. La llenura tiene que ver con cuánto Él recibe de ti. Cuántas áreas de tu vida rindes a Él. Cuántas áreas de tu vida dejas que Él dirija en tu vida. Y quizá tú ya tienes al Espíritu Santo en ti, pero quizá no has dejado que Él dirija tu vida y Él controle tu vida. Y yo te quiero animar a que clames a Dios y le digas, Espíritu Santo, lléname, dirígeme, contrólame, quiero obedecerte, ayúdame a escucharte y que puedas caminar. Y una vez haciendo eso, entonces pelea, sé fiel con acciones verdaderas. Si el Espíritu Santo te está guiando a algo, obedece y haz lo que te toca también. ¿Estás aquí? Sin el Espíritu Santo, iglesia, es imposible vivir bajo el gobierno de Dios y vivir bajo la voluntad de Dios. Y es imposible también pelear las batallas diarias. No te olvides del Espíritu Santo, no lo ignores, no caigas en los caos, en los ciclos de caos en tu vida. Si tú clamas, Él está ahí para ti, Él te puede ayudar. Y acuérdate, el Espíritu Santo siempre va a triunfar aún sobre aquello que es aún lo doblemente malo en tu vida. No lo tengas por ajeno, clama a Él. La segunda cosa que encontramos aquí es su palabra, su palabra. Ahod hizo una espada de doble filo, ¿sí o no? Te leo lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir, es decir, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, que nos expone, que nos corta, que saca de nosotros, que juzga nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. La palabra de Dios como una espada que viene y expone todo de nosotros. La cosa es que tú y yo llegamos a ser más bien como Eglón. ¿Te acuerdas del rey gordo? Y sin ánimos de ofender a nadie que esté gordo y se crea rey, ¿verdad? Pero llegamos a ser como este rey gordo. Estamos gordos de nosotros mismos, ¿no? De nuestras creencias, de lo que sabemos, de nuestro ego, de nuestro carácter. Estamos gordos, empanzonados de nosotros mismos o haciendo holgazanes y no haciendo nada al respecto. Las ideas que el mundo nos ha vendido, las ideologías, filosofías, nos las comemos y al rato estamos así y ahí estamos. Pero cuando tomamos todo esto y lo traemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a cortar y va a sacar toda la pupu que tengamos y todo lo malo, lo apestoso que tengamos,
para ser transformados al carácter de Cristo. Si tomamos el orgullo, nuestro carácter, nuestras ideas, y lo vemos en la palabra, su palabra va a cortarnos y vamos a ser expuestos y transformados. No te quedes todo gordo, y escúchame por favor, no te quedes así. Todas las ideas que el mundo te ha querido vender, que si el machismo, que si el feminismo, que si el humanismo, que si el aborto, sexo antes del matrimonio, parejas en unión libre, homosexualidad, todas las agendas que hay el día de hoy, tráelas a la palabra de Dios. No te quedes gordo con tus ideas, tráelas a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Qué dice Dios acerca de aquello? ¿Cómo ve Dios este tema? ¿Cómo ve Dios aquel tema? Tráelo a la palabra de Dios. Ahora hay una corriente de cristianos que se dicen deconstruidos. ¿Has escuchado esto? ¿Sí o no? Son cristianos que casi ya rayan en lo apóstata, pero que básicamente le restan autoridad a las escrituras, quieren relacionarse con Dios a su manera, sacan sus propias conjeturas, pero se dicen cristianos, ¿no? Es que la Biblia dice esto, no, pero es que la Biblia no es tan así, ¿no? Hay que entenderla. Más bien es esto. Y tantas cosas que luego nos ponen bien panzones. Tráelo a la palabra de Dios. Porque no se trata, iglesia, en serio, ¿estás aquí? Sí. Esto es aún para lo que hacemos dentro de la iglesia. ¿Por qué dentro de la iglesia hacemos esto o hacemos esto otro? ¿Por qué tenemos estas prácticas? ¿Por qué? Tráelo a la palabra de Dios. Tráelo a la palabra de Dios, porque ni se trata de lo que creemos, se trata de lo que Él dice a su palabra. No caigamos en caos, no olvidemos su palabra, busquemos la verdad que está revelada en las Escrituras. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo también, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Y sabes quién se nos revela en las Escrituras? Jesús. Ve a la palabra de Dios, conoce la verdad y sé verdaderamente libre. Porque entre más somos transformados por medio del Espíritu Santo y de su palabra al carácter de Cristo, menos ciclos de caos vivimos. Y en tercer lugar, usa también lo que Dios te ha dado. O sea, Dios va a usar lo que Dios mismo te ha dado. Tenemos su Espíritu que nos da, que nos empodera, que nos capacita, que nos ayuda en esta vida. Tenemos su palabra también que nos expone y nos transforma. Pero además de esto, Samgar tenía solamente en su mano esta aguijada de bueyes, ¿no? Y Dios usó esto para traer libertad a un pueblo y para que Samgar hiciera la voluntad de Dios y cumpliera sus propósitos. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué es aquello que Dios te ha dado a ti? Y dices, no, pues nada. Piensa en todo, de veras. Tu familia, tu trabajo, tus dones, tus talentos, tu tiempo, tus amigos, tu novio, tu novia, tus recursos, tu dinero también, todo lo que Dios te ha dado y en donde Dios te tiene. Samgar, ¿dónde estaba? En el campo, ¿no? Para que tuviera una hija de bueyes, pues donde Dios te tiene y con lo que Dios te ha dado es lo que Dios quiere usar en tu vida para que tú hagas su voluntad, vivas sus propósitos, pero también para que a través de eso otros sean librados y otros encuentren libertad en el Evangelio. Cuando tú y yo tomamos lo que tenemos y en donde estamos, no importa si eres empleado, si eres jefe, si eres ama de casa, si eres mamá de tiempo completo, no importa si eres dueño de empresa, si el empresario, el famoso, no importa qué, donde Dios te tenga. Cuando tú tomas lo que Dios te ha dado y donde Dios te tiene y lo consagras a Dios, se lo entregas a Dios, los escenarios cambian. Y Dios puede usar una guijada de bueyes, Dios puede usar tu vida siendo mamá, Dios puede usar tu vida siendo empleado, Dios puede usar
lo que sea que Dios te ha dado para su voluntad y para librar a otros. Acuérdate de eso, no te olvides de eso. Y permite que Dios obre en lo que Dios te ha dado y en donde Dios te tiene. Y quiero comenzar a cerrar con esto. Mira, iglesia, en Jesús encontramos todo esto que hemos hablado el día de hoy. Y quiero terminar haciéndote ver esto. Mira, Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, hablando de Jesús, reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El Espíritu Santo con Cristo. También encontramos en Él al zurdo, que nadie creía que fuera Él el libertador, que nadie lo iba a seguir, que nadie... Fíjate lo que dice también Isaías 53, hablando de Jesús, dice: no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y cada uno de quien, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ese es Jesús. Y así como Ahó tenía un mensaje para el rey que terminó siendo de vida o muerte, Cristo vino a este mundo a traer un mensaje de vida o muerte. Y tú tienes que escuchar esto. El mensaje del evangelio no es un mensaje de cambiar tu mente, adoctrinarte a una religión. Es un mensaje de vida o muerte. Y tú sabes si lo crees y lo sigues, o si lo desprecias y lo desechas. Finalmente, como Samgar, Jesús no utilizó una espada, no utilizó un tanque de guerra para traer libertad a su gente. Como fue lo inesperado del aguijón de bueyes, también fue lo inesperado de la cruz de Cristo. Y ese fue el instrumento para traernos libertad, para traernos reconciliación, para traernos una vida eterna y ser perdonados para con Dios. ¿Buscas libertad verdaderamente? ¿Romper ciclos de caos en tu vida? Clama a Dios, ven a la cruz, rinde tu vida a Cristo, da un giro a tu vida, decide seguir a Jesús. No te esperes, en Él hay libertad. Termino con esto, iglesia. Los ciclos de caos en nuestra vida comienzan cuando vivimos como si Dios no existiera. Y es cuando nos olvidamos de Él que pronto estaremos haciendo lo malo ante sus ojos. Pero Dios, por su gran amor y misericordia, envió a Jesús para darnos libertad y paz para con Él. No de manera temporal, sino de manera eterna. No olvidemos la cruz. Confiemos en su Espíritu Santo y en su palabra. Entreguemos nuestra vida a Cristo, conozcamos la verdad y seamos libres.